videoconferencia acerca del diseño, análisis y mejora de procesos. Y el día de hoy, en nuestra primera unidad, vamos a hablar acerca de la importancia de contar con un agente de cambio dentro de la organización, y quiero compartirles los conceptos claves que vamos a manejar durante las sesiones que vamos a compartir este curso. Entonces, primero quiero compartirles un pensamiento que tal vez ustedes ya lo han escuchado con anterioridad, de Charles Darwin, que dice que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Es decir, que Darwin había estudiado que muchos elementos de la naturaleza se adaptan mejor cuando están dispuestos a adaptarse a un cambio, ¿verdad? De hecho, él ponía algunos ejemplos de casos de dinosaurios o gorilas que eran lo suficientemente fuertes, pero que tuvieron que extinguirse porque no se adaptaron a los cambios de su propia naturaleza. Entonces, el hombre ha sabido sobrevivir a esos cambios que se han dado en su entorno, y muchas veces él es el mismo el que genera esos cambios, ¿verdad? Y el hombre es un ser vivo que se adapta muy bien al cambio, y parte de lo que vamos a ver en este curso es la habilidad que los seres humanos tenemos para adaptarnos a los constantes cambios que se dan en las organizaciones. Entonces, veamos qué es el cambio, y el cambio se maneja a nivel organizacional a través de dos, magnitudes o áreas que abarcan. Podemos hablar de un cambio de primer nivel, que es un cambio que se da en las empresas de manera lineal y continuo, en el cual pues no cambian los supuestos de la organización. Y también podemos hablar de un cambio de segundo nivel, que también es conocido como reingeniería, el cual es un cambio multidimensional, multinivel, discontinuo y radical, e implica el replanteamiento de los supuestos de la organización y del mundo en el que actúan los elementos que componen la empresa. Ok, entonces, si nosotros queremos ser agentes de cambio en la organización, tenemos que ser personas que catalizamos, que somos catalizadores del cambio, es decir, personas que atraemos, que agrupamos, que conformamos opiniones y sentimientos de los demás, es decir, ser un líder que apoya a la organización a estos diferentes cambios a la que la organización puede estar expuesto. ¿Qué podemos hablar de un cambio de estructura, un cambio tecnológico, un cambio físico? Y también podemos hablar de un cambio de recursos humanos. Entonces, las organizaciones se enfrentan a diferentes cambios en todas las áreas y esperan contar con un grupo de líderes que actúan como catalizadores de ese cambio y que promueven, atraen, agrupan y son líderes y hacen que la gente camine hacia el objetivo que la empresa está buscando. Entonces, debemos de ser esos agentes de cambio en la organización. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, les mencionaba que cuando las organizaciones piensan en cambio, podemos pensar en una mejora incremental de nuestros procesos, o podemos pensar en una reestructuración total de lo que la compañía ya hace. Es decir, en esta gráfica que nosotros estamos visualizando ahorita, la organización está hoy en una situación en la cual establece una serie de procesos, los cuales están medidos por una serie de indicadores, que en este caso puede ser el costo, el tiempo, la calidad, pero la empresa quiere llegar a estar en un punto diferente dentro de cierta cantidad de tiempo. Entonces decide rediseñar sus procesos y cambia esos indicadores de costo, tiempo y calidad, es decir, los tiene que mejorar. Y eso lo hace a través de ¿qué? De su tecnología, del manejo de la información, de la capacitación del recurso humano, del manejo de la creatividad y de mucho esfuerzo y trabajo en equipo que requiere
ese rediseño o esa reingeniería. Entonces, en la medida en que las empresas van dando esos cambios, ¿verdad? Es posible que lleguen a esa visión que quieren compartir y que quieren llegar a lograr como objetivo empresarial. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta nuestra situación actual y hacia dónde queremos llevar los procesos de la compañía, los cuales se van a traducir en rentabilidad y efectividad para la compañía, ¿verdad? O para la empresa. Y aquí les puse otro concepto que quiero compartir con ustedes, que dice que la mente de un hombre, una vez ampliada por una nueva idea, nunca recupera su dimensión original. Eso quiere decir que el hombre está acostumbrado a una constante creación, ¿verdad? El hombre generalmente está creando, está imaginando, está innovando, y eso se convierte en un modus operandi de nuestro cerebro, y nos acostumbramos a estar constantemente innovando los procesos, y entonces ya no volvemos a retroceder ni a ser esas personas conformistas o conservadoras que solíamos ser. Entonces, la innovación, el cambio, es algo que debe ejercitarse en nuestra mente y que debemos de estar constantemente dispuestos a pensar de qué otra forma podemos hacer nuestro trabajo mejor del que ya lo vengo haciendo en este momento. Entonces, una vez nosotros acostumbremos a nuestra mente a pensar en innovación, en crecimiento, en cambio, se va a volver un modus operandi de nuestra conducta y nos vamos a acostumbrar a pensar en innovación y cambio, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de ejercitar para que forme parte de nuestra rutina diaria. También podemos pensar que cuando calculan nuestra edad por el grado de rechazo que nosotros podemos sentir a una nueva idea que se nos presenta, pues podemos estar pensando que mientras mayores somos, ¿verdad? Nos cuesta más y somos más reacios a esos cambios. Entonces tenemos de alguna manera que irnos abriendo a esa nueva corriente, a esa nueva tecnología, a esas nuevas necesidades del mercado y de nuestros clientes. Entonces es importante ir adaptando nuestra mentalidad, nuestras acciones, nuestra manera de pensar a las necesidades que el mercado está requiriendo hoy en día. Y de ahí surge la importancia de que la gerencia hoy en día sea una gerencia que piense en innovación, porque el gerente de los años actuales y de los futuros que no fomente el cambio realmente va a llevar a su empresa a una situación precaria, ¿verdad? El solo hecho de pensar que nosotros vamos a permanecer igual que siempre en el contexto en el cual hemos venido desarrollando nuestro trabajo es sin duda un problema. Es decir, con un nivel de desarrollo y de cambio que hoy en día llevan las organizaciones y los países desarrollados, es imposible que nosotros querramos estar bien no haciendo nada, ¿verdad? Y quedándonos como estamos. Entonces, debemos de ver siempre hacia adelante y ver todos aquellos negocios que han destacado hoy en día es porque de alguna manera han logrado desarrollarse a largo plazo y están situados en lugares mucho más preferentes porque enfrentaron los cambios. Por lo tanto, los gerentes, los líderes de las organizaciones, debemos de estar siempre dispuestos a subir ese escalón y llegar al éxito arriesgándonos, ¿verdad? Y lanzándonos a las nuevas oportunidades. Y esto pues nos lleva a analizar dos tipos de pensamiento en cuanto al cambio, el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. En el momento de aplicar la tecnología al cambio, ¿cómo la adapto? ¿Cómo hago que la tecnología sea una herramienta en pro de beneficio de la organización? Y aquí creo que es importante aclarar que cuando hablamos de cambio, de rediseño, de reingeniería, no estamos hablando de automatización, ¿verdad? No estamos hablando de un mejoramiento, sino que estamos hablando de un cambio total y radical en los procesos. Y eso implica cambiar también nuestro pensamiento, de deductivo a inductivo, pero les voy a explicar rápidamente qué es
un pensamiento deductivo, es aquel que parte de lo general a lo particular. Es decir, si nosotros, por ejemplo, pensamos que las personas que tienen canas es porque ya están entradas en edad y las canas implican sabiduría, bueno, entonces las personas adultas son sabias, ¿verdad? Lo que yo hice ahorita fue un análisis deductivo. Estoy deduciendo de una situación general algo particular. Muchas veces el cambio nos exige pensar de manera contraria, es decir, de manera inductiva. Y antes de pasar al inductivo, yo les puse acá cómo el cerebro desarrolla un pensamiento deductivo, es decir, tenemos una teoría, nos formulamos una serie de preguntas o de hipótesis si puede o no suceder, hacemos también una serie de observaciones, análisis de nuestro entorno y confirmamos la hipótesis que nos preguntamos hace un momento. Ese desarrollo que yo acabo de explicar ahorita es un pensamiento deductivo. Y como les comentaba hace un momento, el cambio, la reingeniería, el rediseño nos invita a pensar de manera inductiva más que deductiva, es decir, que nosotros veamos el cambio como un motivador y no como una necesidad. Porque si nosotros pensamos deductivamente, estamos viendo el cambio como necesario. Es decir, la compañía necesita cambiar porque si no vamos a estar fuera de mercado y la competencia nos puede comer el mandado. Ese es un pensamiento deductivo. Pero si yo pienso inductivamente, entonces estoy pensando a la inversa. Es decir, voy de lo particular a lo general. Y la base de este pensamiento es pensar que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo va a hacer en otras similares, aunque no pueda observarse el efecto que esto pueda tener. Es decir, yo reconozco primero la capacidad de una solución poderosa y luego analizo los problemas que esa solución me pueda traer. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para hacer que esas cosas que no estamos haciendo sucedan en la compañía? ¿Verdad? El cambio visto desde el pensamiento inductivo puede funcionar como un motivador. Es decir, el cambio por sí solo nos puede inducir a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos las cosas de manera inductiva, entonces la solo presencia de un nuevo producto, de una nueva materia prima, nos va a hacer lanzarnos hacia la compañía y eso nos va a traer resultados exponenciales, ¿verdad? Y vamos a desarrollar necesidades en los consumidores que nunca no lo imaginamos, ¿verdad? Y que nadie sospechaba que eso iba a pasar de esa manera. Entonces, el cambio, cuando lo analizamos de lo particular a lo general, que es inductivamente, nos motiva a desarrollar, a crear nuevas ideas y hacer que ese nuevo producto, esa nueva materia prima, ese nuevo proceso, al final se haga una necesidad para nuestros clientes. Entonces es importante cambiar un poquito nuestra mentalidad, ir más a lo particular para hacer que las soluciones sean grandes, ¿verdad? Innovadoras. Pero ¿cómo podemos nosotros participar en el cambio y ayudar a nuestros líderes, a nuestros jefes o a nosotros mismos si nosotros somos propietarios a que el cambio suceda? Y el hombre, el líder, el empresario juega varios papeles dentro de las organizaciones. Cada uno de nosotros participa de manera diferente en el cambio. Hay personas que, por ejemplo, están constantemente creando, innovando, buscando una manera diferente de cómo hacer las cosas y esas personas pueden ser llamadas innovadores, ¿verdad? Son aquellos que producen el cambio, que son soñadores, que producen cambios de acuerdo a las circunstancias, a lo que están viviendo, ¿verdad? Y tienden mucho a crear, a usar su imaginación. Y esas personas pues son catalizadores del cambio. Por otro lado, hay otra forma de motivar el cambio a través de nuestra inventiva, de nuestra creatividad. Es decir, cuando nosotros tenemos la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos,
o de asociarlos, ¿verdad? Y producir un nuevo efecto en nuestro actuar, en nuestros resultados. Nosotros estamos poniendo en práctica nuestra creatividad, nuestra inventiva, ¿verdad? Somos personas curiosas, independientes, productivas, valientes, nos animamos a pensar creativamente para resolver un problema. Y esa creatividad se desarrolla. Muchas personas creemos que la creatividad se trae, ¿verdad? Y me dicen, no, Lick, pero es que mire, yo no soy una persona creativa, a mí me cuesta pensar en algo diferente, y eso es algo que se ejercita, que se alimenta constantemente. Entonces debemos de alimentar la creatividad, porque ustedes habrán escuchado, experimentado que muchas veces en las crisis es cuando nace la creatividad, la inventiva, los grandes descubrimientos y las grandes estrategias han sido desarrolladas y creadas en momentos de crisis a nivel organizacional. Entonces, eso implica que cuando nosotros sometemos a nuestro cerebro a una situación compleja en la cual tiene que decidir, arriesgarse y lanzarse al agua, resulta que ahí perdemos el miedo y tomamos la decisión de actuar, y eso nos lleva al éxito. Entonces muchas veces es cuestión de animarnos a desarrollar esa inventiva, esa creatividad, esa curiosidad que nos puede llevar a aportar a la organización aspectos importantes. Hay otras personas que juegan como previsores, que no producen el cambio, pero que son muy buenos para detectar las líneas que van a trazar los innovadores y se anticipan a ese cambio, actúan proactivamente, mantienen la expectativa de un mundo cambiante en el cual las empresas hoy en día deben de sobrevivir, y esas personas se llaman previsores, ¿verdad? ¿Me escuchan? Licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, estas personas previsores, pues al final nos van a determinar qué es lo que la compañía pretende, qué es lo que la competencia está haciendo, qué es lo que los clientes están necesitando, y nos ayudan a anticiparnos y ser nosotros los primeros en dar ese paso, ¿verdad? Entonces es importante también contar con ese tipo de personas en el equipo. Y otro agente de cambio que, pues al final yo creo que es el que menos nos interesa contar en un equipo de trabajo, es con aquellas personas conservadores, aquellas personas muy cuadradas, en el sentido de que sus reacciones son demasiado lentas, tienen mucho temor, inseguridad, miedo, y que al final son tragados por el cambio en la organización, y que pues ya tienen 20 años de estar en la organización haciendo el trabajo de X forma, y llega una nueva propuesta y ellos no se adaptan a ese cambio, no quieren usar el nuevo sistema, no están dispuestos a cambiar los formatos, ellos no quieren tener ningún contacto visual con el cliente, es decir, cualquier cambio les da temor, les da miedo. Y estas personas denominadas conservadores, pues al final entorpecen el proceso de reingeniería o rediseño organizacional, y muchas veces las empresas deciden enfrentarse a un proceso de cambio tan dramático como una reingeniería, pues paran deshaciéndose, liberándose de este tipo de recurso humano, y salen del proceso, ¿verdad? Y los paran despidiendo porque es gente que no se adapta al cambio ni a la necesidad que la organización esté enfrentando en ese momento para poder sobrevivir y tener un lugar importante en el mercado en el cual se desarrolla. Entonces los conservadores es un papel peligroso que uno no debe jugar actualmente en las empresas si queremos ser parte de los cambios, ¿verdad? Que es lo único constante hoy en día en las organizaciones. Y también están aquellas personas inteligentes que son las que pues reúnen las características anteriores. Esas personas inteligentes tienen un poco de características de los previsores, de los creativos, de los innovadores, porque son aquellos que aprovechan los cambios, que hacen
que sus negocios sean productivos, que se comen el mercado, que generan utilidades, que traen rentabilidad a los inversionistas. Y estas personas pues tienen un poco de cada una de las características anteriores. Son personas creativas, innovadoras, personas ambiciosas, arriesgadas, y aprovechan todas las oportunidades en beneficio no solo de ellos como empresarios, sino de un grupo de gente, de una ecuación perfecta donde el empresario, el empleado y el cliente pues salen ganando, ¿verdad? Y es un ganar-ganar para la organización, para los que colaboran con la organización, para los clientes que se benefician del servicio o producto que vendemos. Entonces, yo creo que si nos preguntamos en qué cuadrante yo me debo de ubicar para participar en el cambio, yo diría que en este, ¿verdad? En la combinación de un poco de los anteriores, donde yo voy a aprovechar cada oportunidad en beneficio de la organización y de los colaboradores y clientes que forman parte de mi empresa. Y quiero también compartirles una herramienta que nos permite tomar conciencia que cuando estamos en un proceso de cambio existen fuerzas positivas llamadas fuerzas impulsoras y fuerzas negativas llamadas fuerzas limitantes o procesos limitantes, que en esa batalla, ¿verdad? En ese campo de fuerzas o de guerra, cuando estamos tratando de llevar a la empresa de una situación actual y dar un brinco a una situación diferente, mucho más rentable y productiva para todas, pues siempre van a salir esas situaciones que están a favor y en contra del cambio. ¿Y qué es lo que debemos nosotros de hacer en ese momento? Pues tratar de conocer cuáles son esas fuerzas positivas y negativas para ver de qué manera las gestionamos y logramos reforzar lo positivo y eliminar lo negativo, ¿verdad? Y recordemos que siempre tenemos que actuar como líderes, no convencer, sino que hacer que la gente crea en nuestro proyecto, crea en el cambio, sienta parte de él y lo tome como suyo para que se comprometan y sea un resultado positivo para todos. Entonces, si de alguna manera logramos entender cuáles son esas fuerzas que van a actuar positiva y negativamente en ese proceso de transformación, pues va a ser más fácil manejarlas y de alguna manera disuadir aquello que pueda estar en contra y reforzar lo que pueda estar a favor del cambio. Entonces, debemos de buscar siempre ese equilibrio, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues nosotros entendemos que las personas van a sentir temor, duda de esa situación, ¿verdad? Se van a preguntar, ¿y qué va a pasar ahora? Que se pierde cierta estabilidad laboral, hay dudas de la estabilidad que el empleado pueda tener. Entonces es importante definir y conocer esas condiciones que piensa la gente, cómo mitigar esos miedos, esas dudas, para que sea un proceso en el cual pues no salga, o la mayoría de empleados no salgan dañificados, ¿verdad? Entonces es un proceso importante el cual yo tengo que conocer y equilibrar para que no se me vuelva un mercado, ¿verdad? Una inestabilidad total el proceso de cambio. Tiene que ser bien estructurado y estudiado. Entonces, pues si entramos a la definición como tal de reingeniería, podemos decir que cuando la organización rediseña de manera rápida y radical todos sus procesos, tanto estratégicos como sus sistemas, sus políticas, sus estructuras organizacionales, al final están haciendo una reingeniería, ¿verdad? Porque todo esto está sustentado en optimizar tanto el trabajo como los procesos para lograr una mejor productividad de la organización, en beneficio, como les repito, de sus propietarios, dueños, líderes, de sus empleados y de sus clientes. Entonces la reingeniería es hacer más con menos, ¿verdad? De eso se trata. Ok, dudas, preguntas hasta el momento. Voy muy rápido, ¿está claro lo que estamos viendo? ¿Ninguna duda? Camilo. Ay, rápido.
Ok, estamos entonces bien con lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, la escuchamos. Sí, sí, le escuchamos, Ligda. Ok, muchas gracias. Entonces, ya oyendo su respuesta, sigo con más seguridad que sí me están escuchando. Excelente. Entonces, entremos a la parte de los procesos. Hemos venido recalcando en estos temas que hemos hablado en estos minutos, que las organizaciones cuando hacen reingeniería tocan sus procesos. Básicamente es la columna vertebral de la reingeniería. Cuando hablamos de rediseñar, estamos hablando de tocar en primera línea los procesos de la organización. Entonces, ¿qué es un proceso? Es una serie de actividades o pasos que tomados conjuntamente, ¿verdad? Que sumados uno con el otro, producen algo de valor para el cliente. Más adelante vamos a definir a qué me refiero con algo de valor, cómo agrego valor al cliente. Entonces, cuando yo defino un proceso, pues tengo que definir si estoy hablando de un proceso primario o un proceso operativo o estoy hablando de un proceso de apoyo o un proceso secundario. Entonces, ¿cuáles son los procesos primarios o procesos operativos en la empresa? Son aquellos que de alguna manera añaden valor a la organización porque producen un beneficio, una rentabilidad para la empresa. Podríamos mencionar como ejemplos el proceso de producción de un bien o servicio, es un proceso primario, el proceso de ventas es un proceso primario y muchas veces puede estar determinado por el impacto que tiene en el rol o en el ejercicio de la organización. Si, por ejemplo, nosotros somos una línea aérea que ofrecemos pues un servicio aéreo, el departamento de mantenimiento va a ser un departamento clave para brindar el confort y la seguridad a nuestros pasajeros. Entonces, el departamento de mantenimiento, que para alguna empresa de servicio podría convertirse en un proceso secundario, para una empresa de servicios de aéreos, pues se convierte en un proceso primario porque tiene un impacto directo en el servicio, en la rentabilidad que la compañía le da a sus clientes. Entonces, depende del impacto y la importancia que ese proceso tenga en el desarrollo de su actividad principal y de la satisfacción de sus clientes, así podemos determinar un proceso como primario o secundario, es decir, como operativo o de apoyo. En los procesos operativos, pues la compañía va a lograr o va a obtener la rentabilidad del negocio y por lo tanto deben de ser constantemente revisados y mejorados. Y a su vez ellos pues van a inducir al resto de los procesos a que también sean sometidos a una revisión y a un mejoramiento continuo. Las organizaciones deben de preocuparse por revisar sus procesos, tanto primarios como secundarios, mínimo cada trimestre, es decir, 4 veces al año y ver, ok, qué vicios hemos podido tomar, qué paradigmas hemos podido tomar que los vamos a romper para que el proceso continúe siendo efectivo, rápido, eficiente. Si no, tendemos a volvernos una empresa burocrática, lenta, tardía, ¿verdad? Y es lo que queremos evitar. Entonces, debemos de hacer esa revisión de manera constante. Y los procesos de apoyo, pues son aquellos que su objetivo es, como la palabra lo dice, apoyar a los procesos principales o primarios de la compañía, ¿verdad? U operativos. Aquí les puse algunos como el proceso de recursos humanos, el proceso de control de calidad, los procesos financieros, que también depende del rol de la organización. Los procesos financieros podrían llegar a ser un proceso primario si, por ejemplo, somos una offshore, un banco, una financiera, una empresa de seguros, pues entonces ya los procesos financieros van a pasar a ser primarios. Entonces, como les repito, depende del rol que la compañía desarrolle, así va a ser la clasificación de sus procesos. Entonces, no es una regla, pero es importante tener claro que todos aquellos procesos que contribuyen a la satisfacción de los clientes y por lo tanto a la rentabilidad y utilidad de la compañía van a ser parte de los procesos primarios.
y todos aquellos que ayuden o soporten el proceso principal van a pasar a ser procesos secundarios o de apoyo. Ok, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es el enfoque de las actividades de un proceso hacia el cómo hacerlo. Es decir, el procedimiento es práctico. Por lo tanto, en el procedimiento yo voy a definir una serie detallada de instrucciones para ejecutar, ¿verdad?, una acción o una tarea de la organización que se va a presentar con regularidad. Entonces, por ejemplo, cuando la compañía a mí me entrega un manual de procedimientos, me entrega una serie de pasos donde yo voy a establecer cómo, por ejemplo, realizar la venta. Entonces, en el procedimiento de ventas, pues va a aparecer al detalle qué formato tengo que usar, dónde tengo que controlar los inventarios, cuál es el documento que tengo que llenar, en qué parte del sistema voy a ingresar. Todos esos pasos son los que conforman un procedimiento, ¿verdad? Y aquí les puse la diferencia, pues, básica, conceptual entre un proceso y un procedimiento. El proceso, entonces, es un enfoque conceptual, ¿verdad? Lo que yo espero alcanzar, el producto final, el objetivo. Es decir, yo espero alcanzar la venta, la producción, la entrega, el cobro, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Ese va a ser el proceso. Y el procedimiento, pues, va a ser un enfoque práctico, ¿verdad? De cómo se hace, de lo que hace cada persona. Y dentro del procedimiento va a estar definida la actividad, que la actividad es una tarea realizada en un puesto dentro de un procedimiento. Entonces, si por ejemplo dentro del procedimiento de ventas yo tengo 10 pasos, ¿verdad? Ese procedimiento está conformado por una serie de actividades que están inmersas dentro de cada paso de ese procedimiento. Es decir, si yo dentro del proceso de toma de pedido, del proceso de ventas, perdón, está el paso de toma de pedido, pues ahí va a haber una actividad que antes tengo que verificar que el cliente no tenga cuentas morosas para poderle vender, ¿verdad? Entonces, esa es una actividad que está inmersa dentro de un procedimiento que pertenece a un proceso. Entonces, si me voy de lo particular a lo general, la actividad es el grado más detallado, el procedimiento es el intermedio y el proceso es el general, ¿verdad? Así es como las organizaciones analizan y redefinen sus procesos a través de un estudio bien delimitado de sus procesos, procedimientos y actividades. Pero cuando definimos la palabra proceso, hablamos de valor agregado, ¿verdad? Es decir, que el proceso, si era una serie de actividades que cuando sumamos cada una de ellas y lleva una secuencia lógica, producen algo de valor para el cliente, ¿a qué me estoy refiriendo con valor para el cliente? Y una actividad que genera un valor agregado es aquella que aporta algo en función de la escala de valores en el producto desde el punto de vista del cliente. Es decir, si nosotros como clientes estamos recibiendo un valor agregado, es porque recibimos algo adicional a lo que yo estaba esperando del producto o servicio que la compañía me estaba ofreciendo, ¿verdad? Cuando la escala de valores de ese producto sobrepasa la expectativa del cliente, entonces proporciona un valor agregado. Es decir, si por ejemplo ustedes fueron donde el médico, ¿verdad? Y el médico los atendió y les dio el tratamiento, y a los días el médico los llamaba para darle seguimiento, ¿verdad? Mire, doña Edna, ¿cómo se siente? ¿Cómo le dio el resultado del medicamento? Y ustedes nunca se esperaron que el médico los fuera a llamar. Ese es un valor agregado, sobrepasa las expectativas de ustedes como clientes, ¿verdad? Como pacientes, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, cuando una compañía sobrepasa esas expectativas, agrega valor al cliente a través del servicio o a través del producto, ¿verdad? Porque en este caso, en este ejemplo que yo les puse, el valor agregado estuvo dado a través del servicio, pero también yo puedo dar un valor agregado en el producto. Por ponerles un ejemplo, yo acabo de mandar a hacer una baranda para un jardín y
el herrero me dijo, mire, le hice un valor agregado para que su baranda se vea igual a la que usted tiene en la entrada y le puse estos adornos, lo cual yo no se lo había solicitado. Entonces eso es un valor agregado en el producto, lo cual está trayendo mayor satisfacción, agrado y fidelidad para el cliente. Entonces es importante analizar que cada resultado de cada proceso agregue valor al cliente. Si es algo que no agrega valor, que no suma al cliente, sino que al contrario está volviendo el proceso tardío, lento, está volviendo el proceso burocrático, ineficiente, tengo que eliminar esa actividad. De alguna u otra manera estoy cayendo en un proceso pues ineficiente, ¿verdad? Entonces, ineficaz. Y eso me está haciendo gastar tiempo, recurso, costo, y yo tengo que ahorrar, ¿verdad? Parte el objetivo de la reingeniería es hacer más con menos. Entonces, es bien importante asegurarnos que cada proceso que yo estoy rediseñando, el resultado final agregue valor tanto para los clientes internos como para los clientes externos. Y cuando yo hablo de clientes internos me estoy refiriendo a que muchas veces un proceso tiene como resultado final satisfacer la necesidad de un cliente dentro de la organización. Es decir, tal vez yo soy el departamento financiero y hago un reporte de costos, ¿verdad? Y lo entrego a la junta directiva. Pues mis clientes son internos dentro de la empresa y yo tengo que agregar valor a ese proceso, ¿verdad? Hacer un reporte efectivo, exacto, verídico, oportuno, rápido, ejecutivo, para que ellos tomen decisiones. Entonces, si mi resultado le agrega valor a mi cliente, en este caso interno, que es la junta directiva, pues estoy teniendo un proceso correcto, ¿verdad? Entonces, yo tengo que analizar el efecto que tiene mis procesos, tanto en mi cliente a nivel interno como a nivel externo. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, los últimos 5 minutos de la charla, ¿alguna duda que les haya quedado en mi explicación, en mi exposición? Todo bien, licenciada. Gracias. Ok, entonces les agradezco mucho que hayan participado en la videoconferencia. Disculpen nuevamente el inconveniente de la conexión. Trataremos de que la siguiente videoconferencia no suceda y espero cualquier duda poderlo resolver a través del chat y les deseo una feliz semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche para todos. Sí.